vamos a hablar del verdadero nombre de Dios. ¿Por qué nosotros los católicos le llamamos Yahvé? Para ello vamos a tomar las Sagradas Escrituras, todos ya juiciositos con las Sagradas Escrituras, y abrimos el libro del Éxodo en el capítulo 3, verso 11 al 15. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a leerlo rápidamente. Dice así: dijo Moisés a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Respondió: yo estaré contigo y esta será para ti la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en este monte. Contestó Moisés a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten, ¿cuál es su nombre? Escuchen, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a vosotros. Siguió Dios diciendo a Moisés: así dirás a los israelitas: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, por él seré invocado de generación en generación. Bueno, aquí Donald, ¿en qué, Éxodo, cómo es? Éxodo 3, verso 11 en adelante. Gracias. 11 al 15, más exactamente. Bueno, si ustedes prestaron atención a la lectura, Moisés le dice: bueno, usted me va a enviar para allá y cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les digo? Entonces Dios le responde contundentemente: yo soy el que soy. Así le responde Dios. ¿Por qué Dios le responde de esa manera? Porque resulta que ustedes saben que en esas culturas habían muchísimos dioses, que el dios Zeus, que el dios Hera, que el dios Poseidón, Ares, Hermes, Apolo, etcétera, etcétera. Existían muchísimos dioses. Pero Dios le dice a Moisés: Moisés, hágame el favor, dígales que yo soy. Es decir, que no hay ningún otro. Yo soy el único, el que ha estado desde antes, el que ha estado ahora y el que seguirá siendo por toda la eternidad. Yo soy el que soy, le dice Yahvé. Y efectivamente Moisés va y presenta a Dios con ese nombre: yo soy. Y entonces resulta que el idioma que ellos manejaban era el hebreo. Y en el hebreo, yo soy se escribía de esta manera. Yo no sé si ahí alcanzan a ver. Ahí alcanzan a ver, Sí, señor, entonces sí vemos. dice la Y, la H, la W y la H. Y como ustedes se dan cuenta, el idioma hebreo no tiene vocales, solamente consonantes. Por esta razón, si uno viene a leer esto, pues esto es muy difícil. A la hora de leerlo, pues es muy difícil de pronunciarlo. ¿Cómo se pronuncia el nombre de Dios? Pues difícil, ¿no? Mire, ¿cómo lo vamos a pronunciar ahí? Difícilmente, ¿cierto? Entonces, en el idioma de ellos, la pronunciación que ellos le daban a estas consonantes era, aquí yo les voy a agregar, y quedaba así, se lo voy a presentar, quedaba de esta manera, quedaba como Yahvé o como Yahweh, si ustedes se dan cuenta. Así fue como inicialmente
en los orígenes del hebreo se pronunció el nombre de Yahvé, es decir, yo soy. Pero resulta que los israelitas consideraban que el nombre de Dios era un nombre supremamente majestuoso para pronunciarlo. Nosotros le ponemos nombre a todo, ¿no? Le ponemos nombre a las personas y nos distinguimos unos con otros con su nombre. Le ponemos nombre a los animales, le ponemos nombre a las cosas, le ponemos nombre a las plantas y las llamamos por su nombre. Y qué bueno es que lo llamen a uno por su nombre, ¿cierto? Pero los israelitas consideraban que el nombre de Yahvé era majestuoso, era tan sagrado, tan grandioso que no se debía ni siquiera de pronunciar. Sin embargo, ellos ya sabían que el nombre de Dios era Yahvé. Y con el paso del tiempo, ellos por respeto quisieron callar. Y cuando leían las Sagradas Escrituras, ellos las leían en voz alta, de hecho. Y cuando llegaban y encontraban estas 4 consonantes solitas, cuando encontraban estas 4 consonantes, ellos empezaron a tomar una costumbre como de quedarse en silencio, porque el nombre de Dios era tan sublime, tan grande, que preferían quedarse en silencio, guardaban silencio, y resulta que con el paso del tiempo la verdadera forma de pronunciar el nombre de Dios se fue olvidando. Y resulta que empezaron a llamarlo de este nombre. Con este nombre lo empezaron a llamar a Dios, Edonai. Entonces cuando aparecían estas letras del alfabeto hebreo, ellos empezaron a pronunciar fue Edonai, que también quiere decir Adonai. Y resulta que cuando en el año más o menos 1000 y 1500 después de Cristo, encontraron que aparecía en las Sagradas Escrituras, aparecía Edonai. En el nombre de Yahvé aparecía Edonai. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿y nosotros cómo vamos a hacer para colocarle el nombre a Dios? Y entonces decidieron colocarle las vocales de Edonai. Entonces se encuentra la E, la O y la A. Por esa sencilla razón, ellos colocaron así, de esta manera. Colocaron las 4 letras, las 3 letras, las 3 vocales, perdón, y quedó Jehová, quedó de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en el año 1700, o en el año 1500, cuando vino la reforma de Martín Lutero, cuando llegaron los protestantes, ellos adoptaron fue la segunda forma de escritura del nombre de Dios, y le tomaron el nombre como Jehová. Por eso en ellos quedó como Jehová. Y como los protestantes son expertos en llevarle la contraria a la Iglesia Católica, ellos lo dejaron así, como Jehová. Pero originalmente la traducción era Yahvé o Yahweh. Esa es la traducción original. Por eso nosotros los católicos sabemos o lo pronunciamos de esa manera.
Y sabemos que Yahvé quiere decir yo soy. ¿Entendido? Si hay alguien que tenga alguna pregunta o quedó confuso, lo explicamos, porque no es tan fácil, porque para ello necesitamos conocer muy bien el hebreo. La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Entonces, por esa sencilla razón, debemos conocer parte del idioma. Nosotros, o yo, he querido tratar de explicárselo de la manera más sencilla para que nosotros podamos dar respuesta de por qué nosotros le llamamos Yahvé, ¿sí? Para que cuando vengan nuestros hermanos separados y nos digan, no, es que se llama Jehová porque así está escrito y porque esto y esto y lo otro, nosotros ya tenemos la razón de por qué nosotros en la Iglesia Católica le quedó el nombre de Yahvé. Hasta ahí, si hay alguna pregunta, por favor, pregunten, si no, continuamos. ¿Vamos bien? Bueno, el silencio puede decir que entendieron o puede decir que no entendieron nada. Para mí está claro, Alex. Muchas gracias. No conocía pues la argumentación que nos está dando, pero pues está bien. Un nuevo aprendizaje, gracias. Bueno. Gracias, Dorita. Listo, entonces continuemos. Si se van acordando de algo, me avisan. Ahora vamos a ver en el Antiguo Testamento hay muchos nombres que se le dan a Dios. Aparece, por ejemplo, el Shaddai, que significa Dios Todopoderoso. Está Elohim, Dios Altísimo. Está, por ejemplo, Yahvé, que lo acabamos de ver, yo soy. Hay otra forma de llamar a Dios como admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Shekinah, que quiere decir Dios habita entre su pueblo, Elohim, que quiere decir grandeza de Dios, Edonai, que fue lo que acabamos de ver, que significa el Señor, muy diferente a Yahvé, que Yahvé es yo soy. Entonces cuando los protestantes tomaron el nombre, lo tomaron de una manera errada. No es la esencia, no es lo que en los orígenes se quería decir. Yahvé, yo soy. Ustedes, por ejemplo, en el Salmo 91, encontramos dos palabras bonitas ahí de entrada. Aparece, por ejemplo, en el Salmo 91, en el primer verso, dice, el que habita al amparo de Elión y mora a la sombra del Shaddai, de Shaddai. Cuando yo le puse melodía a este salmo, esas palabras, pues como son tan raras, Elión, Shaddai, para nosotros son raras, entonces yo quise transformarla al lenguaje que nosotros manejamos. Y por eso yo en la melodía que le puse, yo en la letra, significando lo mismo, obviamente, yo coloqué el que habita al amparo de Yahvé y mora a la sombra del Señor, ¿sí? Lo puse de esa manera para que estuviera más actual a nosotros. Aparece en el Antiguo Testamento, aparecen ese tipo de palabras para llamar, para nombrar a Dios. Ahora, ¿por qué es importante? Cuando Cecilia me preguntaba de dónde nace o qué significa alfa y omega. Entonces, es importante tener en cuenta
lo que nos enseña el Éxodo, cuando le dice Dios a Moisés, cuando vayas allá, le vas a decir, yo soy el que soy. El alfa y la omega son las letras del alfabeto griego, la primera y la última letra, que quiere decir el principio y el fin. Es decir, que antes de Dios no ha habido otro Dios. Después de esa letra, de la última letra, después no habrá otro Dios. Él es el único. Él es el principio y Él es el fin. Por eso es tan importante este texto bíblico. Yo soy el que soy. Una cosa que les he corregido en este tiempo es que en el rosario no se dice como era en un principio. No se dice de esa manera. Porque si nosotros decimos como era en un principio, estamos dando a entender de que antes había otro Dios. En cambio, si nosotros decimos como era en el principio, estamos diciendo que Él es el único Dios. No ha habido ningún otro Dios. Él es el único. Y de corazón se los digo, de verdad. Acostumbrémonos a decir como era en el principio, como era en el principio. Grábenselo. No como era en un principio. Así está mal dicho. Y todavía se sigue escuchando en el rosario como era en un principio. Para que lo tengan en cuenta, bueno. Entonces, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, verso 8, ya Nuevo Testamento, nos habla de ese nombre que se le da a Dios. Dice, yo soy el alfa y la omega, ¿sí ve? Yo soy el alfa y la omega. Dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que va a venir, el Todopoderoso. Él es. Entonces, alfa y omega quiere decir eso, Cecilia. Son las letras del alfabeto griego y su finalidad es que Él es el principio, Él es el fin y antes de Él no hay nadie y después de Él no habrá ningún otro Dios. Bueno. Gracias, Ale, sí, Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento también aparece nuestro Maestro, Jesús. Y Jesús nos enseña cómo dirigirnos a Dios, porque los discípulos le preguntan, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo vamos a orar? A ver, enséñanos a orar. Y Jesús en San Lucas capítulo 11, desde el verso 1 en adelante, le dice, cuando oren, oren así, Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús nos viene a mostrar otro panorama. Un panorama que antes no se entendía. A Dios se veía como el Dios castigador, como el Dios que arrojaba fuego del cielo y quemaba todo. Era como un Dios justiciero que tenían en el Antiguo Testamento. Cuando aparece Jesús, Jesús nos dice, oye, no, Dios no es así. Y dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y empieza a mostrarnos Jesús que Dios es un Padre. Dios es un Padre de amor, de misericordia. Y lo que nos muestra Jesús también es que la relación que nosotros debemos tener con Dios es como de hijos y reconocerlo como Padre. Eso es lo que nos enseña Jesús. Debe haber esa relación. Por eso ahora, cuando oremos de ahora en adelante, llamémoslo como Jesús nos enseñó, como lo que es, como nuestro Padre, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? Papá. ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? Yahvé. ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? El principio, el fin, el alfa, la omega, ¿sí? Ese es el verdadero nombre de Dios. Jehová, no. Jehová ya es una mala traducción, es un injerto
que han metido, y por eso los hermanos separados siguen metiendo y metiendo errores en su doctrina, y esto por eso los aleja cada vez más de la verdad.